La semana en RCR, actualidad, entrevistas, comentarios del acontecer nacional e internacional en la semana en RCR. Vamos a tomar contacto con Venezuela, a esta hora con Alejandro Linares Mendoza, periodista reconocido, analista en política internacional, a quien le agradecemos siempre la cordialidad, la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional. Alejandro, qué gusto saludarlo, tenga usted buen día, muy amable, ¿cómo está? ¿Qué tal, estimados? Es un gusto volver a compartir con ustedes. ¿Cómo analiza la situación que se registra en las últimas horas en Venezuela tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa, y además ya la confirmación de una conferencia de prensa hacia las 11 de la mañana en el estado de Florida o Florida en los Estados Unidos de parte del presidente Donald Trump? Sí, ciertamente hay una situación de expectación, o más bien de expectativa en Venezuela por lo que pudiese suceder en las próximas horas, luego de que se confirmara mucho más temprano la captura de Nicolás Maduro y también de Cilia Flores de Maduro por parte de fuerzas militares estadounidenses. Hay que recordar que esta captura se dio en medio de una operación militar que involucró el bombardeo de varios objetivos, varias zonas militares clave, algunas ubicadas acá en la ciudad de Caracas, en la capital de Venezuela, otras ubicadas en el interior de la geografía venezolana. Nosotros podemos decir que, por ejemplo, acá en Caracas, fue bombardeada la base aérea La Carlota, una base en la que se ubica la Comandancia General de la Aviación Militar de Venezuela, pero también fue bombardeado Fuerte Tiuna, un complejo militar en el que se encuentran las residencias de varios de los altos jerarcas del chavismo. Por otro lado, también fueron bombardeadas las inmediaciones del Palacio de Miraflores, que es el Palacio de Gobierno, y a su vez se registraron estallidos, se registraron explosiones tanto en La Guaira, en el puerto de La Guaira, uno de los más importantes o probablemente el más importante de toda Venezuela, así como también explosiones en Maracay, en la capital del estado Aragua. Allí se ubica la base aérea Libertador, que es una base en la que suelen estar parte de los aviones de combate de la aviación militar venezolana. Así que, lo repito, una operación militar de extracción que finalmente culminó con éxito, pero que se dio con el bombardeo simultáneo de varios objetivos militares en suelo venezolano. Luego de la confirmación de esta captura de Nicolás Maduro y también de Cilia Flores por parte de fuerzas estadounidenses, desde el oficialismo venezolano se pronunció por una parte Vladimir Padrino López, quien es el ministro de Defensa de Nicolás Maduro. También estuvo hablando Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia de Nicolás Maduro. Por último, habló Delcy Rodríguez, quien funge en la actualidad como vicepresidente de Nicolás Maduro. Es importante o fue importante la comparecencia de Delcy Rodríguez porque en caso de la ausencia de Nicolás Maduro, pues sería ella quien asumiría las riendas de la presidencia de Venezuela. Y una vez habiendo hecho eso, Delcy Rodríguez tendría la obligación de convocar a elecciones, aunque en verdad en esta situación, luego de los sucesos de 2024, 2025 y los recientes, convocar a elecciones no tendría tanto sentido. Lo que tendría más sentido, y esto lo comento ya no tanto como periodista, sino en mi condición de analista, lo que tendría sentido sería dialogar con las autoridades legítimamente electas en los comicios de julio de 2024 para
gestar, para conformar y también para concretar un gobierno de transición. Eso es lo que debería ocurrir no solo en las próximas horas, sino también en los próximos días en suelo venezolano. Mientras eso ocurre o mientras se espera a ver si ocurre o no ocurre lo que acabo de comentar, en Venezuela, en las calles venezolanas, hay una tensa calma, hay un silencio aturdidor y por supuesto esto obedece a la expectación que hay en el ciudadano común con relación a qué irá a pasar, porque si bien es cierto que se logró capturar a Nicolás Maduro y se logró capturar a su esposa, la señora Cilia Flores, también es cierto que el madurismo o el chavismo no cae exclusivamente con la captura de Nicolás Maduro y con la captura de Cilia Flores. No podemos poner en duda que se trata de dos figuras clave, que se trata de dos figuras importantes, pero en el tablero aún hay fichas chavistas de peso que están en juego. Y es por eso que me permito afirmar que no solo con la caída de Maduro y con la caída de Cilia Flores cae a su vez el chavismo. Mientras esto ocurre, fuera de Venezuela estamos viendo algunas reacciones. La primera, por supuesto, la del presidente Donald Trump. Allí tienen ustedes justamente en este instante en pantalla ese comunicado que compartió Donald Trump a través de su red social Truth Social. Allí dijo que las fuerzas estadounidenses habían conducido exitosamente un operativo en Venezuela para extraer tanto a Nicolás Maduro como a Cilia Flores. En ese mismo comunicado, Donald Trump prometió una rueda de prensa que, según lo ha dicho el presidente de Estados Unidos, debería hacerse efectiva, debería realizarse este mismo 3 de enero a las 11 de la mañana, hora de la costa este de Estados Unidos. Suponemos que en esa rueda de prensa se proporcionarán más detalles sobre la operación militar, sobre el paradero real de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, un paradero que hasta este momento en el que converso con ustedes es una gran duda, es una gran interrogante, y suponemos también que se hablará un poco sobre los cargos por los que serían imputados tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores, porque hay que hacerle saber a la audiencia de Perú que esta acción militar conducida por los Estados Unidos en suelo venezolano, más que un ataque contra Venezuela o más que un ataque contra los venezolanos, fue una acción militar necesaria para sacar del poder a dos figuras que tienen acusaciones por distintos crímenes. Se les ha acusado de narcotráfico, se les ha acusado de tráfico ilegal de minerales y de metales preciosos, se les ha acusado incluso de fomentar y de apoyar al terrorismo, no solo al terrorismo latinoamericano, al apoyar a grupos guerrilleros como el ELN o las disidencias de las FARC, sino también al apoyar a grupos extremistas como Hezbollah en Líbano o Hamas en la Franja de Gaza. Pero además hay que decir que a estas dos personas, a Nicolás Maduro y a Cilia Flores, pero sobre todo a Nicolás Maduro, se le sigue una causa en la Corte Penal Internacional por la violación flagrante y constante, reiterada de derechos humanos y de garantías fundamentales. Son todos estos delitos, este amplio abanico de delitos contra ambos, los que justifican legalmente la acción, el accionar de Estados Unidos en territorio venezolano. Alejandro, en los últimos días Nicolás Maduro, cuando se presentaba en exposiciones públicas, decía que iba a haber una resistencia de parte de la población de Venezuela.
En esta circunstancia, ya planteados los hechos con la captura de Maduro, con la captura de su esposa Cilia Flores, ¿hay alguna posibilidad de resistencia? ¿Va a endurecer la posición Diosdado Cabello? ¿Va a endurecer la posición Padrino López? ¿Va a endurecer la posición quien está asumiendo aparentemente de manera temporal la presidencia, Delcy Rodríguez? Lo que ellos esperan, lo que se espera desde el chavismo, desde el madurismo, es que haya una reacción, sobre todo una reacción de los sectores populares, no solo en la ciudad de Caracas, sino también en ciudades importantes del resto de Venezuela. Ahora, lo cierto es que desde hace algún tiempo, desde hace varios años, Nicolás Maduro y todo su entorno gozan de un amplio rechazo por parte de la población venezolana. Solo son respaldados por pequeños sectores que precisamente son sectores armados que tienen poder de fuego, y posiblemente sean estos sectores los que de alguna manera salgan a las calles a mostrar algún tipo de resistencia. Lo que sí te puedo decir, mi querido amigo, es que en este momento, en las calles de Caracas, lo que se aprecia es una calma, un silencio, una tranquilidad pasmosa. Realmente, para una fecha como la de hoy, sábado 3 de enero, el movimiento es absolutamente nulo. ¿Eso qué te quiere decir? Eso lo que nos quiere decir es que la ciudadanía, antes de reaccionar para demandar el regreso de Nicolás Maduro y de Cilia Flores, su esposa, básicamente ha decidido quedarse en sus casas a esperar el transcurrir de las horas, el transcurrir de los acontecimientos para ver qué va a pasar. También hemos llegado a apreciar algunas celebraciones muy tímidas de personas desde sus casas, desde sus balcones, pero lo insisto, las calles están absolutamente vacías. En este momento no estamos viendo esos focos de resistencia que tanto se han clamado y se han alabado desde el chavismo, lo cual no quiere decir que en las próximas horas de pronto apreciaremos uno que otro video en redes sociales o en medios oficiales, en medios estatales, pero estoy seguro que esas grabaciones responderán más a intereses propagandísticos que a la propia realidad que transcurre, que se desarrolla en Venezuela. Alejandro Linares, yo le agradezco esta información de primera mano. Vamos a estar molestándolo más adelante, en las próximas horas, en los próximos días, por esta situación que se registra en Venezuela tras la decisión del gobierno de Donald Trump de la captura, tanto de Nicolás Maduro como de la esposa de Maduro, Cilia Flores. Yo le agradezco, como siempre, la amabilidad, Alejandro, esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, acá en Lima. Muy amable, saludos. Gracias a ustedes. Gracias. Conversamos desde Caracas, Venezuela, con Alejandro Linares. Una comunicación exclusiva. Hemos tenido en primer lugar un contacto con Martín Lobatón Montoya, periodista peruano afincado en Caracas, Venezuela, y hace unos instantes con Alejandro Linares Mendoza. Vamos a una pausa, seguimos en la semana. Hemos presentado La Semana en RCR.